Bien. Veamos ahora qué sucede si el dominio es no rectangular. ¿Sí? O sea, una cosa más, un poquito más deforme, digamos. ¿Sí? Entonces, repito, acá lo que vamos a hacer, vamos a ir asociando funciones, ¿sí?, con respecto a x de esta forma, o curvas también puede ser. ¿Sí? Por ejemplo, acá puedo definir una función y acá también la puedo limitar por otra función. ¿Sí? De hecho, si entiendo esto, mejor la función g, no función g, y la roja es la función f. ¿Sí? Y dentro de esas dos funciones se encierra ese dominio de integración. Entonces ya el dominio ya no es rectangular, sino es variable. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a definir eso? Bueno, muy similar a lo que uno hacía en cálculo 1, primero tenía que pillar los puntos de intersección. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Esos puntos de intersección pueden ser tanto para x o para y. ¿Ya? Para x o para y. Perfecto. ¿Ya? De eso va a depender. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo definir. Y básicamente, yo tengo que definir límites para x y límites para y, donde ese dominio, si no es rectangular, ¿sí?, ¿cómo se llama? Para una variable va a ser constante y para la otra va a ser variable. ¿Sí? Por ejemplo, el x se podría mover, no sé, puedo inventar de 1 a 3, ¿sí?, pero el y ya no se puede mover de 1 a 3, o perdón, de un número a otro número, o si no sería un rectángulo. Sino a lo mejor se va a mover de x cuadrado, no sé, a 1 menos x, por ejemplo. ¿Sí? Pero también podría ser, ¿cómo se llama? Otra cosa, que a lo mejor el y se mueva constante y el x sea el variable. Puede ser otra. El y se mueva constante y el x se mueva variable. ¿Ya? Entonces a lo mejor el y se va a mover, no sé, de 2 a 5, ¿sí?, y el x se va a mover, no sé, de 2i hasta raíz de y, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver cómo plantearla. ¿Sí? De hecho, muchas veces se puede plantear de las dos formas, ¿sí?, y a veces una de las dos es mucho más fácil de resolver, es más óptima que la siguiente. ¿Ya? Entonces vamos a ver dos casos. Entonces, el primer caso, más o menos como el dibujo que ¿sí?, esta integral va a estar limitada por dos funciones, ¿sí?, que dependen de x. ¿Sí? En este caso, un g1 de x, ¿cierto? Nos marco, entonces voy a tener y igual a g1 de x, y por otra parte y igual a un g2 de x. ¿Sí? Funciona de ese tipo. Ya. Si uno lo ve bien, fíjense, acá abajo vamos a plantearlo, la integral, ¿sí?, siempre uno tiene primero que poner los límites constantes y después los variables. ¿Sí? En este caso, la que tiene límites constantes es la x, ¿sí?, que se va a mover entre a y b. Entonces, entre a y b, y después los límites variables, que van a ser el y el y se mueve de la curva roja a la curva azul. ¿Sí? Entonces, de la curva roja, de g1 de x al g2 de x. ¿Sí? Y eso, con respecto a la función que uno está integrando, supongamos que una función f que dependa de y y de x. ¿Sí? ¿Y cómo sería el límite de integración? ¿Sería de x a de y o de y a de x? Entonces digo, ¿cuál es lo primero? Esta. ¿Y estos son los límites de qué? ¿De x o de y? De y. De y, ¿cierto? Entonces de y y después con respecto a y. ¿Cierto? Y ahí me queda esa integral.
¿Ya? Y se resuelve igual que el anterior, solamente que acá los límites van a ser variables. Entonces me va a quedar una función la primera integral, ¿sí? Pero después al resolverla me queda un número, simplemente queda un número. ¿Ya? Si yo le planteo al revés, obviamente está incorrecto porque no me va a dar un número la integral. ¿Ya? Va a ser la integral de f. ¿Ya? Entonces ese es el primer caso. Y el segundo caso es definir, por ejemplo, x igual a una función h de i y x igual a una función h de x. ¿Sí? En este caso, la que es constante es el i. El i se mueve entre c y d, y el x se mueve de la curva roja a la curva azul. ¿Sí? Entonces, ¿cómo planteamos esta integral? ¿Ah? Siempre, exactamente. Siempre los límites constantes primero, las constantes los números. H1. H1 de x hasta H2 de x. De una función, esto que me puede dar cualquier tipo de función. ¿Y los límites de integración cómo sería? X. O sea, ¿esa la integramos con respecto a? ¿Son los límites de qué? X. ¿De x? ¿De x? Sí, de x. Y después de d. Sí. Aquí cometí un error, que es h1 de i, ¿no es cierto? Exacto. ¿Sí? Esto va a quedar en función de i y después la íntegra. ¿Sí? ¿Ya? Y repito, se hace igual que el anterior. Resuelvo esta integral primero. ¿Sí? De suma de una función y después con respecto. ¿Ya? Veamos un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, esa integral. Por ejemplo, acá hay dos curvas que son dos parábolas donde se intersectan. Entonces sería bueno saber los puntos de intersección, ¿cierto? Vamos a ver con que son ese punto y ese punto, ¿cierto? Bueno, hay uno que se ve como gráficamente. ¿Ya? Entonces, lo primero, igual que hacemos cálculo 2, intersección de curvas. ¿Ya? Entonces, por una parte teníamos i igual a x cuadrado menos 2x, y por la otra parte i igual a menos x cuadrado más 4. Sistema ecuación. ¿Sí? Si igualamos el i con el i, me queda que es x cuadrado menos 2x igual a menos x cuadrado más 4, ¿cierto? ¿Qué tipo de ecuación es esta? Lineal, cuadrática. Cuadrática, ¿cierto? ¿No es cierto que está elevado al cuadrado? Y las ecuaciones cuadráticas o de no lineales, ¿qué se hace? Es igual a 0, ¿no es cierto? Y después se resuelve. Entonces este lo pasamos sumando, me queda 2x cuadrado menos 2x menos 4 igual a 0. ¿Sí? De hecho puedo simplificar por 2, ¿cierto? Me queda x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. ¿Sí? Y después resuelvo esa integral que puedo hacer factorizando o por la fórmula de la cuadrática. ¿Sí? Si factorizo, tendría que buscar dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados me den menos 1. ¿Qué número? Ya, 2, menos 2 y más 1, ¿cierto? ¿Sí? Al multiplicarlo me da menos 2 y al sumarlo me da. ¿Sí? Por tanto, x menos 2 igual 0, me da que x es igual a 2 y x igual a menos. Y ahí está el punto 2, acá sería para x y al menos 1 para la y. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, acá vamos a dejar la variable x constante, junto con los límites de integración que teníamos, que también podríamos dejar la variable y, pero en este caso es más difícil. La variable x constante y el i va a ser la variable, ¿sí? Porque el i se va a mover ¿de dónde? De la curva roja, ¿no es cierto? Hasta la curva azul. ¿Ya? Entonces, si yo planteo esta integral, ¿sí? Voy a
dejarle que funcione ahí al lado. Entonces, si yo planteo este integral, ¿cómo plantearía este integral entonces? La integral ya. Menos 1 a menos 2. ¿Ya? Y la otra integral de 2. ¿De 2? De la curva roja a la curva azul. ¿Sí? ¿Cuál es la curva roja? La curva roja es x cuadrado menos 2x. Y la curva azul, que es menos x cuadrado, que es que nosotros salíamos abajo, sería menos x cuadrado más 4. ¿Sí? ¿Cuál es la función? 2x menos 3 con respecto a quién? Ahí. Ahí. Y después con respecto a X. Perfecto. Bien. Y resolvemos primero la integral de esto con respecto a y, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Por tanto me queda la integral entre menos 1 y 2. 2x menos 3 tiene algo con y. Es una constante. Entonces sería 2x menos 3. ¿Sí? Y me queda un 1. Y la integral de 1 con respecto a y, ¿cuánto es? Y, pues. ¿Sí? Y el y se va a evaluar entre X cuadrado menos 2, perfecto, hasta menos x cuadrado más 4. Y después con respecto a y. Y eso me queda la integral entre menos 1 y 2 de 2x menos 3 por el y cuando lo evalúo en el de arriba me queda menos x cuadrado más 4 menos, cuando lo evalúo abajo, siempre cuando hay un menos, coloco en paréntesis y me queda x cuadrado menos 2x, ¿cierto? Y todo eso con respecto a x. ¿Sí? Sigamos acá. Eso es igual a la integral entre menos 1 y 2 de 2x menos 3. ¿Ya? Y si hacemos acá menos x cuadrado, y acá también me queda menos x cuadrado, menos 2x cuadrado, ¿cierto? Sí. Menos 2x. Menos por menos da más. Más 2x. Más 4. Más 4. Este 4 me quedo yo. Perfecto. Menos 2x más 4. Todo eso con respecto a qué? X. Sí. Ya, bueno, y ahí empiezo a multiplicar y me quedan polinomios y lo resuelvo, ¿sí? Que lo dejo eso como tarea. ¿Se entiende? Sí. Planteemos el otro ejemplo, ese que está ahí. ¿Ya? Ese ejemplo. Pero en este caso vamos a dejar el y constante y el x variable. ¿Sí? Entonces, si el y es constante, se mueve desde 0 hasta 2, pues hasta donde llega la función, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, el y se mueve entre 0 y 2 y el x, ¿sí? Se tiene que, como no es un rectángulo, se tiene que mover variable. ¿De dónde se mueve el x? Un medio de De la roja al azul. al azul. La azul está acá abajo. No, a la. Ahí está que está acá, ¿no es cierto? La media. Pongámosle un fucsia. A la fucsia. Oh. La roja. Oh. Ahí sí. A la fucsia. ¿Sí? Entonces, la roja, ¿qué es lo que es? Y medio, porque tiene que depender de y, ¿no es cierto? Y el x se mueve hasta 1, ¿no es cierto? Que es la fucsia. ¿Sí? Por tanto, la integral va a quedar la integral desde De la constante de 0 a 2.
de la integral de A1, de la función que sería x más y, con respecto a qué? De y, ¿no? Porque estos son los límites de... Sí. A ver. No, pues estos serían los límites de qué? De x. Ah, sí, de aquí. ¿Sí? Porque el x se muestre y medio, ¿sí? Sí. A de aquí. Y después a de... ¿sí? Igual que el anterior, se resuelve muy similar. ¿Sí?